de todas las armas alemanas de la Segunda Guerra Mundial, quizás ninguna fue más temida por los aliados que el 88. El 88, una pieza de artillería antiaérea de precisión letal, también se usó con gran eficacia como artillería terrestre y arma antitanque directa, siendo una de las más efectivas de la guerra. Tan efectivo que esencialmente se adaptó a un chasis blindado para convertirse en el poderoso tanque Tiger. El 88 se fabricó en varios modelos por decenas de miles, se usó en todos los frentes y fue una tecnología tan crucial que resultó crítica en algunos puntos de inflexión importantes de la guerra. Así que hoy en El hombre de la historia merece ser recordada. Vamos a hablar de 3 historias contadas desde la perspectiva alemana que demuestran la efectividad del poderoso 88, historias que merecen ser recordadas. Era mayo de 1940 y la Wehrmacht había encontrado un éxito impresionante en su ataque a través de los Países Bajos, derrotando gran parte del blindaje del ejército francés en las batallas de Sedan y Montgornet, y estaba participando en la Operación Corte de Oz, balanceándose hacia la costa del canal en un esfuerzo por cortar el frente aliado y aislar a los ejércitos británicos, franceses y belgas que luchaban en el norte. En la vanguardia del avance alemán se encontraba la 7ª División Panzer, dirigida por el general Erwin Rommel, una estrella en ascenso del ejército alemán. El 21 de mayo se ordenó a la 7ª que rodeara la ciudad francesa de Arras para tomar los cruces del río Scarpe, evitando la guarnición británica en Arras. Dado el éxito en la campaña, Rommel apostó por la velocidad. Los Panzers se adelantaron a la infantería, exponiendo su flanco. Simultáneamente, los aliados planearon un contraataque liderado por el mayor general Harold Franklin, usando un grupo llamado Frankforce en ese momento. La respuesta aliada en ese momento fue mal coordinada y hay cierto desacuerdo sobre el propósito del contraataque. Sin embargo, el objetivo original era bastante limitado: aliviar la presión sobre una guarnición en Arras. El ataque incluiría uno de los ataques más concentrados por tanques de la Fuerza Expedicionaria Británica en la batalla por Francia. La fuerza incluía 58 tanques, Mark I y 16 tanques Mark I. El tanque, una infantería Mark I, era inusual. Era pequeño, con una tripulación de solo 2 y armado solo con una ametralladora. El diseño había sido apodado Matilda por Hugh Ellis, maestro general de la ordenanza, debido a su pequeño tamaño y forma y andar parecido a un pato. A pesar de su pequeño tamaño, la Matilda tenía una armadura gruesa para un tanque en 1940 y demostró ser en gran medida invulnerable al cañón antitanque PaK 36 de 37 mm utilizado por el ejército alemán ese año. A pesar de carecer de un cañón pesado, lo que la hacía inofensiva contra la armadura enemiga, era efectiva contra la infantería y sorprendentemente efectiva contra los cañones antitanque alemanes y sus tripulaciones. Aunque menor en número, el tanque de infantería Mark II era un vehículo mucho más robusto. 25 toneladas, más del doble de la masa del Mark de 11 toneladas. Tenía blindaje fuerte y montaba el cañón antitanque de 2 libras. Al parecer, los aliados operaban con información limitada y no hay pruebas de que supieran sobre la vulnerable posición de la 7ª División Panzer. Como señaló el historiador Karl-Heinz Frieser en el libro de 2013 La leyenda del Blitzkrieg, el azar hizo que el ataque de los tanques británicos, sin reconocimiento previo en el peor momento y lugar, golpeara con toda su fuerza en el flanco desprotegido de las columnas de infantería alemanas. El ataque golpeó entre las columnas de la 7ª Panzer, dejando a la infantería sin armadura y en un flanco débil sin apoyo. Asimismo, la gruesa armadura de las Matildas probó ser efectiva ante las armas antitanque alemanas. Un informe de la 7ª tras el ataque mencionó que nuestras armas antitanque no son lo suficientemente efectivas, incluso a corta distancia, contra los tanques pesados ingleses. El enemigo traspasa fácilmente la línea defensiva. Los tanques británicos destruyen los cañones antitanque alemanes, matando probablemente a las tripulaciones en el proceso. Pero Rommel sí tenía un arma que podía derrotar la pesada armadura británica, el Flak 18 de 8.8 centímetros. Los alemanes desplegaron inicialmente un cañón antiaéreo de 8.8 centímetros, el Flak 16, durante la Primera Guerra Mundial. A pesar de que el Tratado de Versalles les prohibió desarrollar nuevas armas después de la guerra, el fabricante Krupp eludió la restricción trabajando a través de la firma sueca Bofors, de la cual eran dueños mayoritarios. Originalmente diseñaron un arma de 75 milímetros, pero la Fuerza Aérea Alemana solicitó aumentar su potencia. El Flak 18, con varias mejoras en el Flak 36 y Flak 37, era un arma extraordinaria.
Aunque se podía colocar en solo 2 minutos y medio, tenía una capacidad limitada para disparar incluso desde su carro de transporte. Su mecanismo de retroceso hidroneumático permitía una excepcional tasa de disparo de 15 a 20 rondas por minuto. Su alcance y temprano control de fuego computarizado lo hacía letal contra aeronaves. Pero a diferencia de muchos cañones antiaéreos, el de 8.8 centímetros U-88 podía ser bajado por debajo del horizontal. Se le proporcionaba tanto municiones perforantes de blindaje como municiones antitanque de alta energía o calor, permitiéndole operar tanto como un arma antiaérea como antitanque. El 88 tenía una reputación temible. Según el historiador Paul Fussell, en su libro de 1989, La Guerra Real, los aliados sabían que el arma más poderosa de la guerra, después de la bomba atómica, era el cañón alemán de 88 milímetros de trayectoria plana. El Flak 18, 36-37, usado por primera vez en la Guerra Civil Española, podía penetrar 84 milímetros de armadura a 2 kilómetros de distancia. En Ross, Rommel pudo organizar una segunda línea de defensa utilizando sus 88. Los tanques británicos entraron en terreno abierto y los cañones pesados comenzaron a disparar. Chrysler indicó que perdieron 24 tanques en un corto periodo de tiempo. Los cañones de 8.8 centímetros tuvieron un papel crucial en repeler este ataque. Sin un objetivo claro y sin darse cuenta de la posibilidad de un contracerco, Franklin se retiró. Su armadura fue atacada por bombarderos alemanes durante su retirada. Alrededor de 50 de los 74 tanques que usaban el ataque fueron destruidos. La batalla de Arras impactó significativamente a los alemanes, provocando una pausa estratégica que permitió a los aliados fortificar las playas de Dunkerque y evacuar a la fuerza expedicionaria británica en el Milagro de Dunkerque, aunque el potencial de la batalla fue aún mayor. El 88 había evitado un desastre para el ejército alemán. El mariscal de campo von Rundstedt escribiría después que un momento crítico en la ofensiva ocurrió cuando las fuerzas blancas llegaron al canal. Fue causado por un contragolpe británico hacia el sur desde Arras a Cambrai el 21 de mayo. Por un breve periodo, se temió que nuestras divisiones blindadas fueran aisladas antes de que la infantería pudiera venir a respaldarlas. Un año después, el 22 de junio de 1941, los alemanes iniciaron lo que se convertiría en una de las campañas militares más grandes y destructivas de la historia, con la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. A la vanguardia de la invasión estaba la 6ª División Panzer, bajo el mando del general Erhard Rauss. La 6ª estaba equipada principalmente con tanques ligeros Panzer 35 de fabricación checoslovaca. A pesar de su blindaje ligero y un solo cañón de 37 milímetros, la ligereza, maniobrabilidad y velocidad del 35T ofrecían ventajas en el terreno fangoso y difícil del frente oriental. Aunque las armas antitanque alemanas se han actualizado desde 1940, solo a unos pocos pelotones antitanque del 6º Ejército se les ha emitido el nuevo 5 centímetros, PaK 38, y la mayoría aún usa el 37 milímetros PaK 36. Pero a las divisiones se les había asignado un batallón de armas antiaéreas, que incluía 88. Rauss, con su división liderando el ejército alemán, enfrentaría una nueva amenaza en el este. Behemoths al masivo tanque superpesado soviético Clement Voroshilov, o KV. Nombrado en honor al comisario de defensa soviético, Clement Voroshilov, el KB era tan pesado que el historiador David Glantz escribió en su libro de 1998. Cuando los titanes chocaron, que era casi invulnerable a cualquier arma alemana, excepto el Flak de 8.8 mm. Cuando un batallón de infantería intentó detener un avance ruso a través de un río, Rauss escribió que incluso el fuego concentrado de la artillería y todas las otras armas pesadas que poseían las tropas no detuvieron a los paquidermos de acero. Incluso los tanques más pesados, el Panzer IV, atacaron a los gigantes de acero, pero el esfuerzo fue en vano. Brause explicó que existía una amenaza real para la división. A medida que quedaba claro que ningún arma del grupo rivalizaba con los monstruosos tanques rusos, el peligro de un pánico general se volvía inminente. La única defensa parecían ser las piezas de artillería pesada divisionales. Un cañón de 100 milímetros podría destruirlos a corta distancia, al igual que los proyectiles perforantes de alta velocidad. Del 88. Cuando los soviéticos comenzaron una ofensiva decisiva con sus tanques KV-1, fueron recibidos con fuego de los 88. Rauss escribió que estas armas, bien camufladas y ubicadas en posiciones asombrosas, destruyeron rápidamente varios tanques soviéticos y detuvieron su ataque.
El 88 había salvado nuevamente al ejército alemán de los tanques aliados, pero Rauss y su sexta división, Panzer, tendrían que enfrentarse al KV-1 en más ocasiones. Pocos días después, Rauss descubrió que su única línea de suministro estaba bloqueada por un KV-1. Los intentos de evitar al monstruo fueron en vano por el terreno, y el único tanque obstaculizaba el reabastecimiento y bloqueaba a Rauss para transportar a los heridos a la estación de ayuda. Un intento de rodear el tanque y atacar desde todos los lados con los cañones antitanque de 50 milímetros fue inútil, y el tanque deshabilitó varios cañones. Más tarde, los alemanes verían que incluso estos nuevos cañones antitanque solo dejaban una marca azul en el masivo KV-1. Rauss intentó traer un 88, pero el tanque los vio y logró destruir el cañón antes de que pudieran usarlo. Después, Rauss ordenó a los ingenieros acercarse al tanque de noche y llenarlo con explosivos antitanque. La explosión fue grande, pero el efecto fue pequeño, dejando una ligera abolladura. El tanque permaneció estacionado en su única línea de suministro. Finalmente, Rauss ordenó a sus tanques ligeros acosar al tanque enemigo, aunque sus armas eran ineficaces, para distraer a la tripulación mientras intentaban apuntar a los ágiles 35 Tis. Mientras la tripulación estaba distraída, los alemanes pudieron escabullirse desde atrás y ponerse en posición. Un 88. El 88 impactó la parte trasera del KV-1, pero no lo derribó. La torreta rotó hacia el 88, y la tripulación disparó 2 veces aprovechando la alta tasa de fuego del 88. El tanque se detuvo, pero por precaución le dispararon 4 veces más. Cuando los alemanes inspeccionaron el enorme tanque, descubrieron 7 impactos en la parte trasera. Solo 2 penetraron la armadura. 5 solo dejaron abolladuras. De repente, la torreta se movió nuevamente. El 88 hizo 2 agujeros en el tanque, dejando a la tripulación aturdida. Los alemanes lanzaron granadas en un agujero creado por el 88, matando a la tripulación. El poderoso 88 ganó el día, pero por poco. Era el 18 de junio de 1944, y el coronel Hans von Luck, comandante del regimiento de granaderos Panzer 125, estaba en una posición difícil. Un intenso bombardeo de artillería británica había destruido sus defensas durante la noche. Los aliados estaban desatando la Operación Goodwood, un ataque masivo destinado a salir de la cabeza de playa de Normandía, que incluía 3 divisiones blindadas británicas, la batalla de tanques más grande en la historia del ejército británico. Al amanecer, cuando Van Luch evaluó la situación, los tanques británicos ya habían atravesado sus líneas. Al atravesar Cagney, se topó con 4 Flak 88 y una tripulación de la Luftwaffe asignada para defender la ciudad de ataques aéreos. No sabía qué fuerza usar para detenerlos. Rápidamente Van Luck los puso en servicio. Cuando el comandante de la batería se negó, diciéndole a Van Luck, «Luchar contra tanques es tu trabajo, yo soy la Luftwaffe», Van Luck amenazó con dispararle, diciendo, «O eres un hombre muerto o te ganas una medalla». Van Luck los desplegó en un huerto de manzanas próximo al pueblo. Era una posición efectiva. Posteriormente, von Luch relató lo ocurrido al volver. Los cañones de 8.8 centímetros disparaban repetidamente. Los disparos volaban por el maíz como torpedos. En vastos maizales al norte del pueblo, había al menos 40 tanques británicos en llamas o destruidos. Un mayor británico, quien se haría amigo de von Luch tras la guerra, dijo que cuando se acercaron a unos 1000 metros de los pueblos en las colinas, sufrieron un fuego concentrado de artillería. En segundos, unos 15 de nuestros tanques quedaron inmovilizados o ardiendo. Para la tarde solo me quedaban unos pocos tanques intactos. Tuvimos que detener el avance y replegarnos. A pesar de los éxitos iniciales británicos, los alemanes frenaron la ofensiva. Ciertamente, las guerras no se ganan con un solo sistema de armas, y el aclamado 88 no bastó para evitar la derrota final del ejército alemán, pero fue una de las armas excepcionales de la guerra. Durante la guerra, un tanquista escribió a la corporación Chrysler que había construido su tanque Sherman Mill 4 medio, y dijo que el 88 atravesaba los tanques americanos como si fueran un pedazo de papel. Se fabricaron más de 21.000 cañones antiaéreos de 8.8 centímetros. Durante la guerra, representaban una amenaza real para la arrogancia del poder industrial estadounidense. Paul Fussell escribió sobre ellos, francamente, los aliados no tenían nada tan bueno, a pesar de que uno de ellos se designaba a sí mismo como la mayor potencia industrial del mundo. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Chico de la Historia, con fragmentos cortos de historia olvidada de 10 a 15 minutos. Si lo disfrutaste, por favor haz clic en el botón de pulgar hacia arriba.
Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios, escríbelos en los comentarios. Con gusto responderé personalmente. Asegúrate de seguir a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada en Facebook, Instagram, Twitter y echa un vistazo a nuestra mercancía en teespring.com. Para más episodios sobre historia olvidada, solo suscríbete. Tú